Buenas noches, todos hermanos, hermanas, todos invitados del estudio bíblico Apocalipsis. Hoy también, por la gracia de nuestro Señor, estamos aquí una vez más reunidos para aprender, para conocer más de todo lo que Dios quiere hablar con nosotros, con cada parte, ¿verdad? Donde estamos compartiendo. Sí, entonces vamos a orar para inicio del estudio bíblico Apocalipsis. Sí, oremos. Señor, muchas gracias por su gran bendición y misericordia para con cada uno de nosotros. Realmente por su gracia, un día más de vida estamos llevando, Señor. Pero en cualquier día, en cualquier momento, nuestro Señor ya vendrá, Señor. Ya cuando venga nuestro Señor Jesucristo, quienes estamos preparados iremos, pero quienes no están preparados se quedarán. Y luego viene ya gran tribulación terrible, Señor. Así que ahora el tiempo oportuno toque el corazón de todos nuestros hermanos y hermanas para que estén bien activos en compartir el Evangelio, bien congregados para buena fortaleza y crecimiento para adorar al Señor. Y en nuestro tiempo en que pasamos, Señor, estemos bien pendientes en compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy aquí estamos, Señor, para aprender más con el libro Apocalipsis. Ayúdanos, Señor, con su revelación a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en la mano suya. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a buscar el libro Apocalipsis, capítulo 21, versos 5 a 8. Sí, yo leo. El libro Apocalipsis, capítulo 21, versos 5 a 8. Sí, yo leo. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sí, hasta aquí leímos, sí. Sí, la vez pasada, sí, estábamos compartiendo sobre la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Sobre la morada celestial preparada por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En la nueva tierra, en el nuevo cielo. No hay el mal en la morada celestial, ¿verdad? Porque el mal es el que presenta inseguridad, ¿verdad? Y también la potestad de Satanás. Muchas veces el mal, inestable, inseguro, incertidumbre, ¿verdad? Y simboliza final, ¿verdad? El mundo tal como hoy en día está tan inestable, inseguro, con el incertidumbre, ¿verdad? Bajo dominio del diablo. Por eso no hay el mal en la nueva tierra, en el nuevo cielo. Eso significa ya no hay ninguna potestad de Satanás, ¿verdad? Y la nueva Jerusalén, la morada tal como está preparada por nuestro Señor Jesucristo con su gran amor y poder. Una morada tan ataviada como una esposa ataviada para su marido, ¿verdad? Cuando una novia se casa con su novio, ¿verdad? Se prepara más hermosa, ¿verdad? Entre toda la vida entera de ella, ¿verdad? Se va a ataviar, ¿verdad? Más hermosa ante su novio con quien se casa. Así,
la Nueva Jerusalén estaría bien, pero bien ataviada, bien hermosa, bien linda, preparada por el amor de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para recibir a su novia, que somos nosotros, la iglesia de Cristo, ¿verdad? Por eso ahora nuestro Señor Jesucristo y final hace un mundo sin lágrima, absolutamente, tal como dice versos 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron, ¿verdad? Primera cosa pasaron. Así que se viene ya el nuevo mundo, la morada celestial hecha por nuestro Señor Jesucristo para su santo, para su perfecto, para su íntegro, ¿verdad? Para su pueblo amado y divino del Señor. Así se prepara un lugar tan perfecta, ¿verdad? Donde no hay nunca más lágrima, ni muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, ¿verdad? Porque todos se van a perfeccionar absolutamente, ¿verdad? Con la presencia de Dios. Así que no hay nunca más separación entre Dios y los santos que vamos a estar, ¿verdad? En el reino eterno. Pero no hay nunca ninguna separación entre Dios y los santos. Por eso viene el mundo perfecto por Cristo, con Cristo, ¿verdad? Absolutamente viene un mundo tan renovado en una perfección, ¿verdad? Por eso ahora, verso 5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Por eso, Señor, ¿verdad? Se ya toda la cosa nueva, absolutamente. Entonces, esa cosa nueva que se hacen por Cristo con su gran amor y poder, por su poder absoluto que no pueda, ¿verdad?, tener límite jamás, ¿verdad? Entonces, con su amor infinito, con su poder sin límite, Él prepara realmente toda la cosa de una manera perfecta, ¿verdad? Y eterna. Y toda la cosa se hace nueva. Entonces, ya esa cosa nueva nunca se envejece como esta tierra de material de verdad se envejece, se deteriora, ¿verdad? Ese mundo pasando tiempo se deteriora y se envejece y no existe más. Siempre, ¿verdad? La cosa hecha ya en la morada celestial. Sí, realmente por Dios, para sus santos, para su íntegro, para su perfecto, se hace el mundo perfecto absolutamente, ¿verdad? Entonces, toda la cosa vieja, tal como hoy en día nosotros estamos viendo, oyendo, palpando, ¿verdad? Y serán desaparecidas y se ven nueva cosa absolutamente. Por eso el Señor dice, hago, dice, nuevas, dice, hago nuevas, ¿verdad? Yo hago nuevas todas las cosas. Eso ya, cosas que se hacen por Dios para eternidad. Este universo tal como está hecho ahora, hoy en día, ¿verdad? Eso es temporal. Esto es, ¿verdad? Desechable. Aún, ¿verdad? Este universo, aún esta naturaleza, aún, ¿verdad? Toda la cosa que se ven ante nuestros ojos son, ¿verdad? Desechable y temporal. ¿Verdad? Pero se ve tan hermoso, porque por la mano de Dios se hizo todas esas cosas tan hermosa, linda y bonita, ¿verdad? Pues uno viendo cada detalle de la naturaleza se quedan bien admirados, ¿sí o no? Absolutamente se ven, ¿verdad? Una cosa tan compleja, pero ahí mueve pero en perfección. No hay nada de desorden, no hay nada, ¿verdad? Contradicción en el mundo de la naturaleza hecha por nuestro Dios. Uno viendo el cielo, observando toda la estrella, cantidad de galaxias que se encuentran en el universo. Cada galaxia contiene, ¿verdad? 1.000 billones, ¿verdad? Estrella. Pero ninguna estrella, ¿verdad? Se como pierde ninguna estrella, ¿verdad? Si en su órbita existe siempre cada estrella, ¿verdad? Bien adecuadamente preparada y bien, ¿verdad?
está caminando o corriendo, volando en su órbita, tal como Dios ordenó, ¿verdad? Entonces, se ve una armonía perfecta entre todas las galaxias y dentro de cada galaxia se encuentra cada estrella en una armonía perfecta. Por eso se ve una hermosura, ¿verdad? Según medida de oro, medida, regla de oro, ¿verdad? Se ve una hermosura tan extremadamente, ¿verdad? Aún este universo fue cumplido en Génesis capítulo 1, pero según el plan de Dios, esto es desechable, un día desaparece. Y sobre la tierra, donde cumple 250,000 condiciones vitales para que existan aquí, ¿verdad? La vida, ¿verdad? Tan hermosa, preparada está. Si realmente por la creación de Dios, ¿verdad? Todas las cosas que están tan eh, hechas por Dios, ¿verdad? Tan hermosa, tan linda, tan perfecta también se ve, ¿no? Pero aún toda la cosa tan hermosa como bosque, río y el mar y todos seres vivientes que andan, ¿verdad? Nadando en el agua y aves que vuelan en el aire respirando con sus pulmones, ¿verdad? Y también flores y bosque y plantaciones, árboles y también y montes y llanura, ¿verdad? Y cañas. Y también, ¿verdad? Toda la plantación tan hermosa tal como está, ¿verdad? En el medio de la naturaleza se ve una hermosa tan grande y seres humanos también, ¿verdad? Sí, se armoniza con toda la naturaleza. Así que, ¿verdad? El mundo entero, ¿verdad? El universo entero, ¿verdad? Menos, excepto, ¿verdad? Excepto ser humano, fue hecho totalmente para desaparecer en su tiempo, ¿verdad? Así que desechable, el universo entero, tan grande, inmenso, sin fin, pero desechable, ¿verdad? Y la tierra tan hermosa y el mar tan bueno, tan lindo, y toda la naturaleza, ¿verdad? Con todo detalle de hermosura, fue hecha también para desaparecer en su debido tiempo. Por eso la Biblia está hablando sobre creación y desaparición, ¿verdad? En Génesis capítulo 1 están hablando sobre la creación. De nada hizo todo, pero un día se vuelve todo eso por Dios como nada. Desaparece. Pero para los santos que ya estamos ya preparados ya para entrar al reino del Señor, realmente Dios los hizo absolutamente para que vivamos en un mundo perfecto. Pues aquí Dios se dice, hago nueva toda la cosa. Eso significa, Dios hace ya como, ¿cómo se llama? Esa morada celestial ya preparada por Cristo Jesús, ya nueva. Nunca se envejece y se ve día con día, se ve renovada totalmente, ¿verdad? Por eso en un mundo eterno, toda la cosa que existe, ¿verdad? En la morada celestial donde ya está preparado por nuestro Señor Jesucristo, ya dura para siempre. Nada cosa, ¿verdad? Temporal siempre se va a quedar con perfección. Así, ahí se ve la máxima hermosura de nuestro Dios en la nueva morada celestial, donde Dios va a estar ya para siempre juntamente con sus santos, ¿verdad? Entonces ahí se va a ver realmente absoluta ya perfección, por lo cual no hay más lágrima, no hay más muerte, no hay más clamor ni dolor ni sufrimiento, ¿verdad? Absolutamente nada cosa que pasan aquí en la tierra, allá, más allá, ¿verdad? En la morada celestial de nuestro Dios nunca se va a encontrar ese tipo de cosas. Todas las cosas quedan bien. Eh, ya preparada por nuestro Señor Jesucristo, las cuales nunca se van a envejecer, siempre se mantiene como nueva. Así, ¿verdad? Nosotros como tal, ¿verdad? Eh, santificado con nuestro Señor Jesucristo viviremos para siempre en el lugar donde nunca se encuentra la maldad, ni violencia, ni pecado, ni desobediencia, ni el diablo. No hay destrucción, no hay peligro, muerte, accidente, ni hay, ¿verdad? Casamiento, ni divorcio, ¿verdad? Realmente nada, cosa progresiva se encuentra. Todas las cosas ya perfeccionadas, ya totalmente nuevas, ¿verdad?
y se va a quedar en la morada celestial que Dios nos ofrece, ¿verdad? Por eso acá, Señor dice, versículo, verso 6, ¿verdad? Y me dijo, hecho está, o sea, todo está bien preparado, cumplido todo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Así que Dios da, ¿verdad? Esa morada celestial tan hermosamente preparada, perfectamente está ya preparada, ¿verdad? Para todos los que vuelven a Dios por la fe en el Evangelio de Cristo. Absolutamente gratuitamente, Señor dice que da, dice, ¿eh? Hoy en día sí, esta palabra se aplicaría, ¿verdad? Para que uno esté ya bien preparado para poder entrar en la morada celestial, esa nueva Jerusalén ataviada, tan hermosamente preparada con amor y poder absoluto del Señor, nuestro Dios, ¿verdad? Están invitados todo el mundo entero. Si uno realmente está acondicionado según la palabra tal como Señor dice, ¿verdad? Uno estaría ya ahí disfrutando el mundo perfecto. Pues ahora Señor hace su invitación y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. ¿Qué será esa fuente del agua de la vida? El Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo suena como la fuente del agua de la vida, ¿verdad? Pues sin que esté sellado con el Espíritu Santo, uno no puede ser la novia de Cristo. Así uno si quiere, ¿verdad? Podrían llegar a ser transformado en novia de Cristo para disfrutar esa morada celestial, para disfrutar esa nueva Jerusalén bien ataviada y preparada por nuestro Señor Jesucristo. Uno ya, ¿verdad? Donde no hay nunca lágrima, ni dolor, sufrimiento, ni tribulación, ni muerte, uno disfrutaría totalmente perfeccionado en el mundo perfecto, juntamente con Dios perfecto, ¿verdad? Así uno disfrutaría una total perfección, ¿verdad? Y así uno ya puede vivir gratuitamente tomando, recibiendo la fuente del agua de la vida, gratuitamente, por la fe en el Evangelio de Cristo. Por eso, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? 2 veces dijo, ya hecho está, ¿verdad? Primero por su creación, Génesis capítulo 1, al final, ¿verdad? Señor dice que ya está bien contento, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijo Dios? Génesis capítulo 1, versículo 31. Vi Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Pues en el día sexto, ya Dios terminó, ¿verdad? Toda su hechura, ¿verdad? Pues vio Dios todo lo que había hecho. Está hecho, todo cumplido, según su plan. Realmente la creación, ¿verdad? Y fue hecho absolutamente. Así que ahí, ¿verdad? En la creación de Dios se manifiesta el Dios por la Trinidad, ¿sí o no? Por eso acá, el Génesis capítulo 1, verso 26 dice, entonces dijo Dios, Dios único, singular, así único, hagamos al hombre a nuestra imagen. De repente Dios se manifiesta como plural, ¿verdad? Hagamos, aquí está hablando la manifestación del Dios por su Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Así el Padre planificador, el Hijo cumplidor, el Espíritu Santo, el testificador, ¿verdad? Por eso la Trinidad junto trabaja por, ¿verdad? Por la creación. Cuando Dios hizo al hombre, ¿verdad? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen que es espíritu, con libre albedrío, invisible, ¿verdad? Intangible, pero siempre existente, ¿verdad? Con vida eterna. Eres el Dios. Hecho está, ¿verdad? En la creación de Dios, ¿verdad?
Por lo cual Dios estaba súper contento. Verso 1 de capítulo 2 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo ejército de ellos. Y acabó Dios en el día de séptimo. En el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, dice. Así que Dios, ¿verdad? Hasta sexto día ya acabó su obra de creación, haciendo ya último, ¿verdad? Criatura, mujer, Eva, con la costilla de Adán bien dormido, Dios terminando de hacer a la mujer como idónea para Adán, ¿verdad? Dios ya presentándola ante Adán y Adán ya recibe a su mujer llamada Eva, ¿verdad? Ella es la carne de mis carne, hueso de mis hueso. Así tal como, ¿verdad? Ya está escrito en la Biblia, ¿verdad? Ya fue cumplida total. En el séptimo día Dios ya reposó. Ese reposó no está hablando de descansar Dios, ¿verdad? De haber hecho tanto trabajo, tan cansado y reposa en su cama. No está hablando. Este reposó significa ya se cumplió todo, ¿verdad? No tiene nada que hacer. Entonces, Señor entra en su, ¿verdad? Reposo sin acción, ¿verdad? Sin trabajo. Ya porque Dios hizo todo completo, ¿verdad? El reposo que ya en el cual está Jehová sin hacer nada, porque ya cumplió todo, él disfruta todo, hecha por él, ¿verdad? Que son tan buenas según su voluntad. Así que ninguna cosa que fueron hechas por Dios, por el verbo, ¿verdad? Y nada, ¿verdad? Nada sin el verbo fue hecha. Así que tal como dice San Juan capítulo 1, ¿verdad? San Juan capítulo 1, verso 1, está hablando así, ¿verdad? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este es en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, sin él. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice. Por eso, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice. Así que sin el verbo no ha hecho nada. Toda la cosa por el verbo es en verdad otro nombre de Cristo. Cristo se llama el verbo, ¿verdad? Así que la palabra de Dios, aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué es aquel verbo que fue hecho carne? Jesucristo, ¿verdad? Por eso Cristo es el verbo. Según el plan del Padre, el verbo Jesucristo hizo toda la cosa perfectamente, ¿verdad? Cumpliendo la creación totalmente. ¿Quién testifica de esa creación? El Espíritu Santo, revelando a su siervo, a Moisés, ¿verdad? Constantemente testifica de que la creación fue hecha según el plan de Dios, Padre Dios, el verbo Hijo hizo todo. Tal cosa, el Espíritu Santo testifica revelándolo a sus escritores. Por eso ya primer escritor de la Biblia, Moisés, escribe este detalle que la creación fue hecha por el verbo según el plan de Dios, fue testificado por el Espíritu Santo revelado. Moisés escribe tal cosa, cada detalle, ¿verdad? En la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que fue hecho sin el verbo? Es únicamente el pecado, ¿verdad? El pecado de Adán contra la palabra de Dios, oyendo la voz de Satanás, ¿verdad? En verdad cae en la desobediencia. Dios dijo, Génesis capítulo 2, ¿verdad? Versículos 16 y 17. Dios dijo, comerá todo árbol que está en el huerto de Edén, pero no comerá del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comiese de él, ciertamente tú morirás. Dios dijo a Adán, ¿verdad? Adán oyó la palabra de Dios, pero al final oyendo a su mujer más que a Dios, tal como dice en ese capítulo 3, verso 17. Dios dijo, por cuanto tú obediste a la voz de tu mujer, comiste del árbol de que te mandé que no comiese, maldita será la tierra por tu causa. Por la desobediencia de Adán,
contra el verbo, contra la palabra de Dios, viene maldición en la tierra, ¿verdad? Por eso, a nivel de la creación de Dios, todas las criaturas fueron hechas por su verbo, por su palabra. Único que fue hecho sin el verbo es la desobediencia, el pecado de Adán, ¿verdad? Por lo cual viene, ¿verdad? Quiebra del el reposo de Dios, porque ya Dios ama al mundo que nace de fe de Adán. Desde Adán hasta última persona que nace en el mundo está en la cobertura de amor perfecto, infinito de nuestro Dios. Entonces, como que Dios ya ve a Adán que está en la maldición por su desobediencia y final él va a terminar juntamente unido con el diablo engañador. ¿Con qué? Con el castigo eterno. Así que el fuego eterno hecho para el diablo y sus ángeles, y antes de la creación del universo, realmente, ahora lastimosamente, ¿verdad? Por la desobediencia de Adán, él y su descendencia que nace en el mundo entero, hasta hoy siguen naciendo, en el futuro también van a nacer más y más seres humanos, ¿verdad? Todo entero de ser humano es el mundo entero, está bajo pecado. ¿En qué condición bajo pecado nacen? Y pecando un día mueren, cargado el pecado, a un condenado muere. Entonces se viene el resultado de la maldición, que es el fuego eterno, ¿verdad? Donde el diablo será atormentado para siempre, juntamente con todos los demonios. El mundo amado de Dios puede ser, ¿verdad? Por falta de salvación, puede ser parte de, ¿verdad? Esa maldición que el diablo va a pasar eternamente en el fuego. Entonces, el reposo que ya tiene Dios se quebró por causa del pecado que cometió Adán, y el pecado se hereda, ¿verdad? Hasta última persona que nace en el mundo. Tal como Dios dijo, Romanos capítulo 5, verso 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que todos se están bajo pecado por Adán y en Adán, ¿verdad? Entonces, Dios ya tiene gran visión. ¿Cuál? Salvar al mundo entero, ¿verdad? Como que ya el pecado causa al mundo entero, ¿verdad? A la maldición, hasta el castigo eterno, donde cae el diablo y sus demonios. Entonces ya Dios tiene que trabajar, ¿verdad? Ahí también se manifiesta la Trinidad, ¿verdad? El Padre, el planificador, el Hijo, el cumplidor, el Espíritu Santo, el testificador, ¿verdad? Por eso, según la predestinación, aquí nosotros ya podemos ver, ¿verdad? La predestinación es antes de la fundación del mundo. ¿Quién la activa? Adán, ¿verdad? Adán es el que es protagonista de traer el pecado el pecado de la maldición, ¿verdad? Para todo el mundo entero. Por un hombre llamado Adán, el pecado entró en el mundo. Por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dios perfecto, ya Él preparó, ¿verdad? Con anticipación. ¿Cuál? La predestinación. ¿Cuál es la predestinación bíblica? Mucha gente hoy en día inventan, ¿verdad? Una predestinación, ¿verdad? Estilo humano. No, no sirve. La predestinación tal como Dios, ¿verdad? No se revela, está escrita en la Biblia. Fuera de la Biblia no hay nada teoría, no hay nada lógica, absolutamente. Por eso la predestinación fue activada, ¿verdad? Por causa de la desobediencia de Adán. Entonces Adán, si no hubiera pecado, no hubiera, ¿verdad?, caído en la desobediencia contra Dios. ¿Qué hubiera pasado? La predestinación aún se guardaría, ¿verdad?, como secreto en el corazón de Jehová únicamente. Pero Adán ya cayó. Así que la desobediencia de Adán activó la predestinación. ¿Cómo es la predestinación? Así dice
El libro Efesios, ¿verdad? Efesios capítulo 1. Sí, poquito vamos a ver, ¿verdad? Como si en final ya se finaliza todas las cosas viejas, ¿verdad? Y ya nueva cosa como se inicia en esto, ¿verdad? Poquito vamos a tocar la predestinación hecha según el plan de Dios, ¿verdad? Este plan hay que entender, Dios no manipuló a Adán para que pecara, no. Dios no planeó a Adán que cayera en desobediencia, no. Así Adán fue hecho según imagen de Dios. Así nosotros tenemos que buscar cada respuesta en la palabra de Dios revelada. Así que la palabra tal como está revelada es, ¿verdad? Ya máxima revelación de Dios. No debería agregarse nada, ¿verdad? Ni quitarse tampoco. Tal como Dios nos ha dado la revelación, como la escritura, así tenemos que respetarla, ¿verdad? Entonces, según su palabra, cada cosa está bien determinada. Así que Dios hizo a Adán según su imagen, ¿verdad? Con libre albedrío, va, ¿verdad? Entonces Adán usó mal uso del libre albedrío, oyendo la voz de diablo más que la palabra de Dios. Por eso ahí viene mala decisión, ¿verdad? Final cae una desobediencia, la cual trae la maldición sobre él y al mundo entero. Por lo cual viene, ¿verdad? Activación, la activación de la predestinación hecha antes de fundación del mundo. Por eso aquí detalle de la predestinación, está hablando aquí el libro de Efesios, capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que estaban en Efeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Constantemente ustedes pueden ver aquí en el libro de Efesios, en Cristo, en amor de Cristo. Constantemente están hablando de Cristo, ¿verdad? Jesús. Por eso la predestinación del Padre Dios está por medio de Cristo, ¿verdad? Y se cumple por medio de nuestro Señor Jesucristo. La predestinación fuera de Cristo no hay. Por medio de Cristo viene ya la predestinación. Por eso acá, verso 4, según no se escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Aquí vamos a ver, según no se escogió, dice en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Quién es? Ello que se menciona en nosotros. No se escogió a nosotros, ¿verdad? En él, antes de la fundación del mundo. Ese nosotros no es otro, sino la iglesia de Dios. Así Dios predestinó formación de la iglesia, la novia de Cristo, ¿verdad? La esposa de Cristo. Esto es la predestinación del Señor. ¿Quién entra en el reino celestial? ¿Quién entra en la nueva tierra, en el nuevo cielo? ¿Quién entra en la morada celestial? ¿Quién entra en esa nueva Jerusalén ataviada por gran amor y poder absoluto de nuestro Señor Jesucristo? La iglesia, ¿verdad? A la cual Dios predestinó, escogió, dice, ¿verdad? No se escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Absolutamente, los que son santos, sin mancha, pueden entrar en el reino de Dios, en la morada celestial, perfecta, hecha por Cristo, que nunca se envejece, nunca se deteriora, ¿verdad? Toda la cosa que hay en el reino del cielo como Dios se dura para siempre. Esta tierra, este cosmos entero, ¿verdad? Se envejece porque ya está diseñado, ¿verdad? Para que se envejeciera y también se deteriorara, ¿verdad? Y final desapareciera también. Pero en la nueva tierra, el nuevo cielo,
el reino eterno de Dios. Nunca se encuentra ese tipo de cosa, ¿verdad? Morir o desaparecer ya no existe. Esto ya nuevo, tal hecho, ¿verdad? Nuevo, siempre queda como nuevo, eternamente perfeccionado, se va a quedar, ¿verdad? Juntamente con Dios para siempre. Por eso llamamos el reino eterno. El cosmos eterno no. La tierra eterna no. De vez en cuando en la Biblia aparece la nueva tierra, ¿verdad? Como la tierra eterna, ¿verdad? Tierra eterna. Esa tierra eterna no es esta tierra donde pisamos. Tal como estamos estudiando, ¿verdad? El Apocalipsis capítulo 21, nueva tierra, nuevo cielo está hablando. Esa tierra eterna es nueva tierra hecha como la morada celestial por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso, y Dios predestinó salvar, ¿verdad?, al mundo entero por medio de Jesucristo, por la formación de la novia de Cristo, la cual es la iglesia, ¿verdad? Dios no predestinó a uno, tú vas a ir al cielo, tú vas a ir al infierno. Ese tipo de predestinación, como calvinismo, ¿verdad?, no existe en la Biblia. Así que el Calvino, ¿verdad?, se equivocó en ese punto. Lo que no se entendía, él estaba expresando, ¿verdad? Por eso hoy en día, formando como una teoría, ¿verdad? Doctrina, una doctrinizada, ¿verdad? Equivocada. Ahí viene el calvinismo, ¿verdad? Uno que está ya predestinado, pase lo que pase, siempre va a ir al cielo. Uno que no está predestinado, haga lo que haga, nunca puede entrar al cielo. Ese tipo de predestinación, según el calvinismo, está un error terrible, ¿verdad? Equivocación tremenda. Dios predestinó salvar al mundo entero por medio de Jesucristo. Por eso, final uno, siendo llamado, ¿verdad? Como Dios llama a todo el mundo y escucha la palabra del evangelio de nuestra salvación y oyendo y creyendo, ¿verdad? Entonces puede ser escogido, ya puede ser parte de la novia de Cristo y puede entrar en el reino eterno de Dios. Eso es la predestinación, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo. Con tal que Adán caiga en pecar por su libre albedrío, ¿verdad? Entonces se activa esa predestinación, salvar al mundo por medio de Jesucristo. Así uno oyendo el Evangelio llega a creer en el Evangelio, siendo liberado del pecado, siendo salvo, sellado del Espíritu Santo, sí, puede ser la novia de Cristo como santo, sin mancha, sí, ya están preparados para entrar al reino eterno de Dios, para estar con Cristo para siempre. Así, Dios escogió a su iglesia, ¿verdad? La cual ya estaba predestinada según el plan de Dios, uno que por la fe ya pertenece, ¿verdad? Ya puede entrar al reino eterno. ¿Sí? Por eso aquí están hablando de este punto. Versículo 5. En amor habitándonos, no, en amor, habiéndonos, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptos, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por eso esta predestinación para adopto, hijos suyos, ¿verdad? No Dios como directamente, sino por medio de Jesucristo. ¿Por qué siempre en Jesús? Por medio de Jesús. ¿Por qué dice esto? Por medio de Cristo viene cumplimiento de la salvación una vez para siempre, ¿verdad? Entonces uno oye y cree en el evangelio de la salvación hecha por la sangre de Cristo Jesús. Sí, ya uno queda bien preparado para entrar en el reino de Dios como hijo de Dios y la novia de Cristo también. Pues ese parentesco, ¿verdad? Y relación parentesca, ¿verdad? Entre el padre e hijo, el marido y esposa son sombra de la relación entre Dios y uno, como padre e hijo, ¿verdad? Como Cristo, marido, esposo, entonces la iglesia, novia, así suena. Por eso sería una sombra de lo eterno, más bien, ¿verdad? Por eso, y la predestinación fue hecha por medio de nuestro Señor Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, que el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Por eso uno tiene que recibir el perdón del pecado por medio de la fe en el evangelio de Cristo, el cual es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso siempre en la Biblia están hablando para adopción, de llegar a ser hijo adoptivo de Dios o la novia de Cristo, siempre por la fe en el evangelio. La fe es algo que pertenece al libre albedrío. Creen, no creen, uno, ¿verdad? Decide. Si se presenta toda comida rica, bien servida a la mesa, pero comer o no comer, uno decide. Usted lleva, ¿verdad? Una vaca, supongamos, al agua de arroyo o río. Ella, ¿verdad? Tomar agua o no, ella, ¿verdad? Decide. Usted puede llevar vaca hasta cerca de agua, no puede exigirla, no puede obligarla a tomar agua, no puede. ¿Sí? Así que vaca si tiene sed, toma agua. Si no, no. Igualmente, ¿verdad? Nuestra alma también, ¿verdad? Con sed de recibir agua viva, puede tomarla. Si no tiene sed, rechazaría. Por eso en este área, ¿verdad? Constantemente el diablo metiendo, ¿verdad? Falsa doctrina para que uno tenga autosuficiencia, autosatisfacción. Entonces al final uno rechaza lo que viene como consuelo, como la vida eterna, como la salvación. Todo que Dios quiere ofrecer quedan rechazados para uno que tiene ya autosatisfacción, ¿verdad? Suficiencia. Entonces no tiene corazón pobre, sino corazón de rico, final le rechaza. Pues uno ya confía en su propia justicia, rechazaría la justicia de Dios. Uno que se hace tan bueno, ¿verdad? No ocuparía la salvación tan, ¿verdad? Tan hecha por Dios, por su gran misericordia. Uno que es tan, ¿verdad? Fiel por sí mismo, ¿verdad? Ya tiene su autosatisfacción. Entonces, y rechazaría, ¿verdad? La gracia que Dios quiere ofrecer. Uno tal nace, ¿verdad? Bajo ira de Dios por causa de su pecado. No hay por qué estar satisfecho. No hay por qué estar, ¿verdad? Enriquecido en sí. No hay por qué estar, ¿verdad? Como rico tampoco. Un hombre nace como pecador. Está bajo la maldición, bajo la ira de Dios. Está marchando al fuego eterno final, cargando tanto pecado final en su condenación. No hay por qué estar satisfecho. Pero hoy en día, ¿verdad? Diablo engaña a la gente con su dinero, con su fama, con su empresa, con su estudio, con su, ¿verdad? Condición, la cual uno deseaba tanto y llegando a ese rango de, ¿verdad? Y vida, entonces uno ya busca su satisfacción, ya no busca más a Dios. Equivocado, tan equivocado está. Por ser ciego que no ve futuro, pueden pasar esto, ¿verdad? Por eso, y final, los que son pobres en espíritu y heredarán el reino de Dios. Por eso, final, ¿verdad? Y la predestinación de Dios por medio de Cristo, en Cristo, final, ya por la desobediencia de Adán, esa predestinación de Dios fue activa. Ya la Trinidad trabaja, ¿verdad? Según el plan del Padre viene constantemente la promesa y la profecía, la voluntad de Dios. Tal como está escrito en el Antiguo Testamento, Cristo vino el cumplidor y cumpliendo cada voluntad de Dios y revelación de Dios y promesa del Padre Dios, Cristo cumplió una forma perfecta. Y viene ya el testificador Espíritu Santo, ya el Nuevo Testamento, ¿verdad? Está hablando detalladamente cómo fue el cumplidor de cada palabra que está manifiesta en el libro Antiguo Testamento. Por eso el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se unen para hacer un cuerpo perfecto para la manifestación de la perfección de la promesa de Dios según la predestinación, pero por medio de la obra de Cristo. Entonces se divulga el evangelio hecho por Cristo. Uno lo oye y cree por la fe, escogido de Dios,
ya puede ser parte de la iglesia, la novia de Cristo final. Sí, por eso así, y por causa del pecado de Adán, se quebró el reposo de Dios. Y final Cristo, a cumplir toda la promesa y la voluntad del Padre, nacido, encarnado, el Verbo encarnado hace 12.000 años, nacido de Virgen María por el Espíritu Santo, Cristo nunca peca, ¿verdad? Pero Cristo ya teniendo 30 años según edad del cuerpo, en que Cristo ya estaba, final, bautizado como el Cordero de Dios, él quitó el pecado del mundo en su cuerpo y lo lleva ¿hasta dónde? Al matadero en la cruz. Por su segundo bautismo en su propia sangre, él cancela, ¿verdad?, la paga del pecado del mundo entero, una vez para siempre. Hebreo capítulo 9, verso 12 dice, no por sangre de macho cabrío, ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Verdad? Así que nuestro Señor, ¿verdad?, pasando gran aflicción, dolor y sufrimiento y derramamiento de la sangre, así trabajando tan duro, obrando tan duro, sacrificando, ¿verdad?, hasta su cuerpo y vida y sangre, ¿verdad? Final cumplió la salvación. En la cruz Cristo, entre 7 palabras que Cristo sacó de su boca, sexta palabra fue, consumado es, está hecho, consumado es, ya está terminado, ¿qué? El plan del Padre es salvar al mundo por la sangre de Cristo, de Jesús, ¿verdad? Por la sangre de Jesucristo. En esta palabra tan corta, ¿verdad? Consumado es, está incluido muchas cosas. Así que la predestinación de Dios fue cumplida por Cristo. Así que la salvación ya está cumplida por la sangre de Cristo. El pecado del mundo entero ya fue cancelado una vez para siempre. El amor de Dios para con el mundo. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Así el amor infinito del Padre fue cumplido por gran sacrificio con el cual Cristo ya muere. Así que el amor de Dios no era solo por la palabra, sino por su sacrificio, por su sangre, por su derramamiento de la sangre, una vez para siempre. Por eso hasta el amor del Padre fue perfeccionado, cumplido por la muerte de Cristo en el medio de gran sacrificio y gran dolor absoluto. Consumado es, ¿verdad? Hecho está todo lo que Dios ha prometido final, por la muerte de Cristo. Por eso debe haber terminado en el reposo de Dios, ¿verdad? Por la desobediencia de Adán, según el plan del Padre Dios, Cristo cumplió 100% con su derramamiento de la sangre, ¿verdad? Y él dice, consumado es. Hecho está todo lo que mi Padre prometido, planeado, ¿verdad? Y dicho, todo ya está. Cristo es el cumplidor, el Espíritu Santo testificador. Él testifica, tal como prometido, ¿verdad? Por el Padre, Cristo lo cumplió de una forma perfecta, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a volver a Apocalipsis, capítulo 21, el libro Apocalipsis, capítulo 21. Sí, aquí, otra vez vamos a ver. Versículo 6, y me dijo, Dios revelando, ¿verdad?, al apóstol Juan, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega y el principio y el fin, ¿verdad? Así que Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin. Dios es el que promete, Él cumple. Él dice y Él hace. El que creó universo total, ¿verdad? También desaparece el universo según su plan, ¿verdad? Se viene ya nueva tierra, nuevo cielo, eternamente, ¿verdad? Todo lo que Dios dijo ya fue hecho, fue cumplido. A nivel de la predestinación,
en salvar al mundo entero fue cumplida por Cristo Jesús. Y el Evangelio fue testificado por medio del Espíritu Santo por la boca de cada santos, miembro de la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y final, mucha gente oyen y final creen, son parte de la iglesia. ¿Sí? Así que ya se viene, ya ese cumplimiento conforme a toda la promesa de Dios. Como Dios, ¿verdad? Manda al mundo entero, llama al mundo entero. Al que tuviere sed de justicia, ¿verdad? Sed de la santidad, sed de la bendición, sed de la vida eterna. Venid, dice, a todo al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. ¿Sí? Así que, según la predestinación de Dios, Cristo cumplió la salvación. Ya se viene, ¿verdad? Elección de Dios al que cree en el Evangelio. Por eso se divulga el Evangelio a todo lado. Uno reconoce tal como son pecadores por Adán, ¿verdad? Y pecan toda la vida y oyen el Evangelio con corazón humilde, con corazón arrepentido. Uno llega a creer en el Evangelio de nuestra salvación final. Ya tiene vida eterna, escogido de Dios para entrar al reino de Dios, como la novia de Cristo. ¿Sí? Por eso aquí no se paga nada, gratuitamente. Isaías capítulo 55, ahí hablan, ¿verdad?, sobre el llamamiento de Dios para todo el mundo entero. ¿Cómo Dios se llama? Isaías capítulo 55, verso 1 dice, y a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Cómo se compra vino y leche preparado por nuestro Señor Jesucristo? Sin dinero, sin precio. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué uno no puede recibir el vino y leche que están ya preparados por Dios? Llevan su dinero, llevan su precio, ¿verdad? Quiere pagar algo a Dios, quiere comprar vino y leche. No puede conseguir. ¿Por qué? Dios no vende su leche y vino, o vino y leche, no vende. ¿Sí? ¿Por qué? Gratuitamente Dios da, gratuitamente. Por eso, ¿y qué simboliza el vino? Siempre simboliza el vino, la sangre de Cristo, ¿verdad? El pacto de Dios, pacto de la sangre de Cristo para nuestra salvación. Por eso el vino, Cristo dando el vino a sus discípulos en última cena, ¿qué dijo? Esto es mi sangre, dice, mi sangre. Toma, dice, ¿verdad? Dando el pancito, ¿verdad? Este es mi cuerpo, dice, ¿verdad? Cada vez que come y toma, ¿verdad? Come y pan y toma vino, ¿verdad? Uno conmemoria, ¿verdad?, de la muerte de Cristo y hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, uno sigue predicando el evangelio de la salvación hecha por el rasgamiento del cuerpo de Cristo y por el derramamiento de la sangre. Ahí se viene, ¿verdad?, realmente la salvación perfecta por Cristo, quien cumplió, ¿verdad?, toda la palabra del Padre. Él canceló su vida, su sangre, para el rescate de todos nosotros, perdón del pecado una vez para siempre. Por lo cual Cristo canceló todo, pagó todo. Y Él llama a todo el mundo con su amor, dando gratuitamente el vino y leche. Así el vino, sombra de la sangre. Así que la salvación que viene por la sangre de Cristo gratuita. Y leche, esto es verdad, y alimento también viene gratuitamente. Ninguno compra con su precio, con su dinero no. Entonces mucha gente llevando su dinero, su precio, quiere comprar la salvación. Esa por la sangre de Cristo Jesús. Por eso, con precio no puede comprarla. Sin dinero, sin precio, por la misericordia de Dios puede obtener, ¿verdad?, este regalo amoroso
de Dios, sacrificando un precio altísimo, la vida de Cristo. Pero el Padre nos da, ¿verdad? Gratuitamente como regalo de Dios por su amor a nosotros. Por eso el llamamiento de Dios a todos los sedientos, dice, venid, dice, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, ¿verdad? Venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Sin dinero, sin precio, gratuito. Si no es gratuito, ese no es de Dios. Si usted ofrece alguna mínima obra, mínimo precio, ¿verdad? Mínimo dinero, lo que es suyo, usted consigue. Leche y vino ese no son de Dios, sino de, ¿verdad? Diablo engañoso más bien. Por eso, y realmente nosotros tenemos que entender muy bien que esa es la promesa de Dios. Al que cree, dice en el Evangelio, ¿verdad? Le da, ¿verdad? La salvación. Tal como dice Romanos 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gratuito, sin dinero, sin precio. Uno oye y cree, punto. Judío primeramente, ¿verdad? Al judío primeramente y también al griego. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe, no por obra, por la fe. Y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Esa conexión con la vida eterna por medio del Evangelio, uno responde por la fe. Creen nada más, gratuitamente, sin obra. Por eso el libro Romanos constantemente hablan de la fe sin obra. Así que la salvación perfecta y eterna viene por Cristo gratuitamente, por la fe, por la gracia. Sin hacer nada nosotros, por obra perfecta hecha por Cristo viene esa salvación, ¿verdad? Siendo ya justo, santo, limpio por la fe, luego ya lleva buena obra, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios, con obediencia, sujeción. Siendo justo, sí obra, santo, sí obra, siendo ya renacido, uno obra, conforme aquí del Espíritu Santo, para ofrecer nuestra vida cotidiana como culto racional, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Siendo pecado, lo ofrece su obra contaminada del pecado, Dios nunca la recibe. Hasta la justicia máxima de los pecadores, Dios la trata como trapo de inmundicia, como dice Isaías capítulo 64, verso 6. Por eso la salvación, ¿verdad? Únicamente por la fe. Sin precio, sin dinero. Por eso Romanos también dice capítulo 4, el libro, no, Romanos capítulo 3 primero, ¿verdad? El libro Romanos capítulo 3, dice versículo, sí, el libro Romanos capítulo 3, versículo 20, desde 20, si yo leo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser, será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, aparte de la ley, porque Dios envió a su Hijo Jesús, ¿verdad? Para darnos la justicia perfecta de Dios a nosotros por fe, ¿verdad? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Por el Antiguo Testamento, testificar esa justicia de Dios, la cual viene por Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso verso 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, en Jesucristo, para todos los que creen en Él, gratuitamente por la fe, porque no hay diferencia. Como si hubiera cumplido toda la ley, toda la palabra de Dios, ¿verdad? Por la fe uno obtiene la justicia de Dios, esa por obra de Cristo suena igual.
como si yo hubiera hecho todo. Cristo hizo todo, pero yo por fe importo, recibo, ¿verdad? La justicia hecha por Cristo. Entonces ya tengo la justicia de Cristo, justicia de Dios encarnado llamado Jesús. Por esta justicia que llegó en mí gratuitamente, yo soy justo como Cristo, como Dios. Por lo cual puedo entrar al reino de Dios, ¿verdad? Por la justicia de Dios, la cual está ya en mí, por la fe en Cristo. Eso es lo que dice, ¿eh? Poquito más. Verso 23. Por cuanto todos pecaron, el mundo entero, en Adán. Ya nacimos primero en pecado y hemos pecado toda la vida, ¿verdad? Hemos pecado ya en Adán, ¿verdad? Y totalmente estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia, gratuitamente. Siempre habla la Biblia, parte de la salvación para nuestra vida eterna, gratuita, gratuita, gratuita. Sí, aquí Romanos capítulo 5, verso 1. ¿Qué pues diremos que halló? No, 4 sería, disculpe. Romanos capítulo 4, verso 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras de la carne, ¿verdad? Tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque nunca fue justificado por su obra. 3, verso 3. ¿Por qué? ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios, le fue contado por justicia. ¿Cuál es la justicia que tiene Abraham? No por obra, sino por la fe, sin obra, ¿verdad? 4. Pero al que obra, así que al que quiere cumplir la ley, ¿verdad? Para alcanzar a la justicia, así que al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Por eso uno que está bajo la ley, siempre esclavizado, siempre deudores, nunca puede ser libre, ¿eh? Porque nunca puede cumplirla por su obra. Nunca llega perfecta, ¿verdad? En su obra. Entonces siempre te quedan como condenados y culpabilizados, como deudores queda. Así que no puede entrar al reino de Dios. Así tal como está esclavizado por su obra bajo la ley, como pecadores, no puede entrar al cielo. Pero dice, verso 5, más al que no obra, así que no puede cumplir la ley. Si no creen a aquel que justifica limpio, su fe le es contada por justicia. Su fe es contada, la que está contada por justicia, dice. ¿Con qué justicia entramos al reino perfecto, la morada perfecta y ataviada y celestial que dura eternamente, donde Dios va a estar para siempre? ¿Cómo nosotros podemos participar en esa gloria? Solamente por la justicia de la fe. Por eso, verso 5 dice, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Su fe, ¿verdad? Su fe le es contada por justicia. Por eso, siendo justo por la fe en el Evangelio de Cristo, entra como justo en la morada celestial. Siempre por la gracia, gratuitamente, por la fe únicamente, ¿verdad? Así pasó con David también, verso 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. Bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa del pecado. Amén. Porque ya tiene fe en Cristo, quien murió en la cruz por todo su pecado, juntamente con el pecado del mundo, y ya creyó, importando la justicia hecha por obra de Cristo como la suya. Así, importador, ¿verdad? Por la fe, la justicia de Dios, uno ya está con la justicia de Dios. Por fe, se presenta ante Dios por fe como justo, con la justicia de Dios. Ya uno disfruta en la morada
celestial, con vida eterna, la gloria de Dios, como heredero de Dios, coheredero juntamente con Cristo. Ahí viene la perfección, la gloria, ¿verdad?, de Dios. Eternamente la disfrutarían unos, ¿verdad?, por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Ya casi terminamos, ¿verdad? Vamos a ver Apocalipsis capítulo 21. Pues hablando de la morada celestial, Dios está insertando un mensaje muy importante. ¿Quién puede ser acondicionado para entrar en el reino eterno, la morada ataviada, la nueva Jerusalén, para disfrutar la vida eterna, donde no hay ya nunca más muerte, ni lágrima, ni sufrimiento, dolor y pena, como persecuciones, tribulaciones? No hay nada de ese tipo de cosas. Siendo todo perfeccionado, ¿verdad? Ya renovado total, nueva cosa, ¿verdad? Más bien, toda la cosa que nunca se envejece, ya dura para siempre con Dios, con toda felicidad. En el cielo, ¿verdad?, hay pico de felicidad, perfeccionados, tan feliz, tan contento. No hay ningún momento que sea aburrido, no hay ningún tiempo que sea entretecido, no hay ningún tiempo que sea, ¿verdad?, uno, ¿verdad?, como entretecido. Nunca se existe ese tipo de cosa. Ya llega pico de felicidad, pero para siempre se dura eternamente así. Como perfeccionado todo, ¿verdad? Como, ¿verdad?, hijo de Dios, disfruta gozo de Dios, felicidad de Dios, todas las cosas que Dios perfecto tiene y eterno, ya todo hijo de Dios los tiene como suyo, como heredero de Dios. Por eso esa herencia no es material, palpable, sino esa herencia, ¿verdad? Todo lo que pertenece a Dios se hace mío, se hace suyo, se hace de todos los santos justos realmente. Como Cristo disfruta todo lo del Padre, así siendo justo, hijo de Dios, disfruta de todo lo Padre juntamente con Cristo final. ¿Sí? Por eso es importante, ¿verdad?, cumplir esa condición tan fácil. Porque gratuitamente, dice, gratuitamente. Si tienes sed, venid, dice, tomad, ¿qué? Agua, ¿verdad? Agua es fuente de agua viva, fuente de agua de la vida. Si tiene sed, ¿cómo no toma agua, verdad? Entonces, uno tiene sed, se acerca al Señor. El Señor ofrece agua viva y la toma, ya está. Ahí está vida eterna. No hay nada complicación. Por eso, absolutamente, Señor, están hablando aquí sobre la salvación que viene gratuitamente. Verso 6, y me dijo, hecho está, hasta cumplimiento de la salvación en la cruz, por obra de Cristo, ¿verdad? Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, sed de vida eterna, ¿verdad? Al que tuviere sed, yo te la daré gratuitamente de la fuente del agua, agua de la vida. Sí, ya está hablando aquí, hoy en día ya importante estar así, gratuitamente tomar la fuente de agua de la vida, el Espíritu Santo. Al que cree gratuitamente en el Evangelio de la salvación, entra. No por oración, petición, confesión, no. No por verdad. Decir ante Dios que entre en mi corazón, así Dios no hace caso. Siendo pecador, ¿verdad?, no tiene por qué mandar a Dios. Siendo pecador, no puede, ¿verdad?, pedir a Dios tampoco que entre en su corazón, obligándolo, no suena. Dios como agua, ¿verdad?, corre naturalmente. ¿Dónde está bien acondicionado, verdad? El Espíritu Santo entra. ¿Cuál condición, en qué condición el Espíritu Santo puede entrar en uno? Sea santificado, justificado, limpiado, lavado por agua viva, palabra del Evangelio de nuestra salvación. El Espíritu Santo automáticamente entra. Como dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿cómo puede abrir la puerta bien cerrada con el pecado? Si alguno oye mi voz, mi palabra, y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él conmigo. Pues oír la palabra de Dios, ahí está secreto. Abrirse el corazón cerrado con el pecado. ¿Por qué? Conoceréis la verdad os hará libre. ¿Dónde está el clave? ¿Dónde está la llave?
en la palabra del Evangelio, la oye, se abre el corazón. Espíritu Santo entra. Por eso Cristo dice, entraré a él, en él, cenaré con él conmigo, dice. ¿A quién entra? Al que está abierto por oír la palabra de la salvación, el Evangelio de Cristo. Por fe, gratuitamente está abierto por la fe en el Evangelio, conociendo y creyendo en el Evangelio, está abierto. Espíritu Santo entra. Ahí no hablan de oración ni petición, confesión, nada. Solo oír y creer. Punto. Por eso Dios ya ve, ¿verdad? Al que está ya con la fuente de agua de la vida como vencedor. Por eso el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi Dios. El que venciere no es condición. Eso es la promesa de Dios. Al que ya cree como heredero de Dios, al que cree en el evangelio justo es el vencedor. Pues el que venciere es el justo vencedor, está hablando, ¿verdad? Por eso el que venciere vencedor justo, ¿verdad? Heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo, ¿verdad? Así dura para siempre. Ya, ¿cuál es el problema? Verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿De quién está mencionando? De los incrédulos, de los verdaderos rechazadores del evangelio, de los que no creen en el evangelio. Así ellos quedan marcados como condenados, culpabilizados, pecadores. Así que siendo pecadores, ¿verdad? En su conciencia aún todavía está con culpabilidad, condenación, mortificación por su pecado. Diariamente, ¿verdad? Uno se siente tan penado, pide perdón día con día, pero nunca puede resolver su pecado por su petición y oración, confesión y por su obra nunca. Entonces uno sí arrastrado por el pecado, día con día peca y peca y peca. Eso se llama practicar el pecado. Uno se dedica en pecar. Aunque no dice verdad, yo me dedico en pecar toda la vida, no dice, pero uno practica así el pecado día con día dedicado en pecar, ¿verdad? Por eso aquí aparecen todo presentación esto, ¿verdad? Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el agua que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que todos los pecadores que son perdidos, no fueron renacidos, no fueron salvos. Así que no fueron, ¿verdad? Perdonados de todo su pecado por falta de fe en el Evangelio de Cristo. Dios llama día con día, venid a mí, sedientos, tomad leche y vino sin dinero, sin precio, ¿verdad? Entonces, Señor, invita a todo el mundo que tome su vino, su sangre, su leche, su alimento, que da vida, ¿verdad? Pero uno no toma, porque no hace caso. Final, ¿verdad? Como dice San Juan 12, verso 48, el que me rechaza y no me cree, dice, ¿verdad? El que me rechaza y no cree en mí, yo no lo juzgo, sino, ¿verdad? El quien tiene le juzgue, dice, la palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero. Así que Cristo vino a salvar, no vino para juzgar o condenar a uno. Cristo cumplió su salvación gratuita para todo el mundo por su obra perfecta. Invita a todo el mundo que sea salvo por fe en el Evangelio de Cristo, Evangelio de la sangre de Cristo. Pero rechazan por su incredulidad que pertenecen al diablo, arrastrado por el diablo día con día, se dedican en pecar, practican pecado, día con día. Entonces ellos son todos que son pecadores. ¿Cómo termina? Como si fuera basura, se echan en el fuego eterno. Ya criatura condenada, criatura antigua, ¿verdad? Va con la maldición por su culpable. Ellos no son hijos de Dios, son criatura. Pero criatura corrompida, criatura en desobediencia, criatura incrédula, criatura culpabilizada. Ya ellos son, ¿qué? Como basura. ¿A dónde van? Todo al fuego eterno para ser quemado para siempre, juntamente con el diablo y sus
ángeles, demonio, ¿verdad? Por eso, Primera Pedro dice una palabra, ya casi terminamos. Primera Pedro, capítulo 4. Sí, poquito, vamos a ver el libro. Primera Pedro, capítulo 4, verso 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por los otros, con la iglesia, ¿verdad? Primero viene el juicio de Cristo para ver cómo haya vivido cada justo, para recompensar. ¿Cuál será el final de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Eso ellos son ya presentados aquí. Apocalipsis capítulo 21, verso 8, ¿verdad? Bien, está alargado, ¿verdad? Cada pecadores, ¿sí? Eso es, ¿cuál será el fin de aquellos pecadores, ¿verdad? Que no obedecieron al evangelio de Dios. Y si el justo con dificultad se salva. Porque siendo justo se comporta mal aquí en la tierra, Dios y disciplina y castiga también con dificultad, pero al final siempre se salva, ¿verdad? Pero con dificultad, un justo, ¿verdad? Que no camina bien. Entonces, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Impío, el que no conoce a Dios, pecador, el que no se sujeta al evangelio de Cristo. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al final Creador y hagan el bien. Esto es mandato a lo justo, ¿verdad? Pues justo haciendo bien se padecen, ¿verdad? Y perseguido, ¿verdad? Pero tiene que encomendar su alma en la mano de Dios, pero siempre haciendo el bien. Así hasta el justo con dificultad se salva. Y los pecadores impíos, los impíos y pecadores, ¿cómo se va a presentar ante Dios? Como totalmente basura, como criatura, no son hijos ellos, como criatura ya corrompida y ¿verdad? Obedientes, se llevan a donde? Final, al lago del fuego. Esto es la segunda muerte. Ya el sellamiento a todos los pecadores en el medio del fuego y azufre juntamente con el diablo, de donde nunca salen más. Por eso, sin que sean renacidos como justos santos por la fe en Cristo Jesús, terminan como pecadores, como criatura corrompida, sufrirán en el medio del fuego para siempre. Por eso aquí, en el libro Apocalipsis, capítulo 21, están presentando todos sus lugares grandemente. La Nueva Jerusalén, la morada celestial para todos los santos, renacido, justo por la fe en el Evangelio de Cristo, como heredero de Dios, coheredero con Cristo. ¿Oh? Pero otro lado, el fuego eterno, la segunda muerte, donde sufrir para siempre todos los pecadores, todo tipo de pecadores con su incredulidad, con su maldad, todo van al fuego eterno para ser atormentado en el medio del fuego, juntamente con el diablo y sus ángeles. Importante, hoy en día, el día de la salvación, ¿verdad? Que esté bien preparado por la fe en el Evangelio de Cristo, no por otro método, otra manera, nunca. Solo por la fe, con corazón arrepentido, por la fe en el Evangelio de Cristo, uno llega a ser santo justo. Juntamente con Cristo pasará eternidad en su gloria, ¿verdad? En su bendición absoluta, ¿verdad? Para siempre. Sí, por eso hoy en día como sediento, tomar el vino y leche. Hoy en día como sedientos, ¿verdad? Y busca a Dios y final cree en el Evangelio para tener la fuente del agua vida, para que esté uno ya preparado para entrar al reino de Dios. Con pecado, con mínimo pecado, nunca nadie puede entrar al cielo. Por eso tiene que ser lavado de todo lo pecado, sellado del Espíritu Santo, para ser novia de Cristo, para disfrutar la morada ataviada por Cristo Jesús. ¿Sí? Hoy hasta aquí vamos a compartir. Oremos. Señor, muchas gracias por su gran amor y misericordia, como nuestro Señor Jesucristo, el Alfa y la Omega, el principio y el fin.
según toda la promesa como el alfa, y cumplió como la omega perfectamente toda la promesa por su obra perfecta. Como en el principio Dios prometió de toda la cosa y final cumplió todo. Por lo cual, Señor, realmente está completamente preparada su morada celestial para todos los santos, según su promesa. Y también el fuego eterno también está preparado para todos los pecadores incrédulos, todo que no se arrepienten ni creen en el Evangelio, terminarían con una maldición eterna en el medio de sufrimiento perpetuo y eterna maldición, juntamente con el diablo, Señor. Bendiga, Señor, a todo nuestro alrededor, nuestra familia, nuestro amigo, nuestro vecino y nuestros conocidos y desconocidos, para que ellos pronto vuelvan a Cristo, tomando vino y leche, para que sean renovados como justo santo por la fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en las manos suyas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy hasta aquí vamos a compartir hoy en 8. Vamos a seguir con el estudio Apocalipsis. Mucho saludo a toda su familia, a la par de ustedes. Y descansen. Nos vemos. Hasta luego.